17. William Beveridge, Trabajo y empleo. Empleo y bienestar. Entre finales del siglo XIX y principios del XX asistimos en Europa a una importante transformación en materia de trabajo. En este periodo irrumpe con fuerza el trabajo como empleo. En los círculos de economistas y de reformadores sociales se elabora una idea del trabajo con rasgos notoriamente diferentes a la noción del trabajo generalizada en el siglo XIX. Las causas de este cambio son múltiples. Tienen que ver, en general, con la aparición de las primeras transformaciones estructurales propias de la segunda revolución industrial y con la toma de conciencia de la existencia del problema del desempleo como algo realmente novedoso, a lo que se añade la confianza de que, desde las instituciones públicas, se debían y podían desarrollar políticas para hacer frente al mismo. La consideración del trabajo como empleo inicia, entonces, su carrera. Una dilatada carrera que todavía se corre en nuestros días. Todo esto permite afirmar que hacia la primera década del siglo pasado se produjo una decisiva inflexión en la historia intelectual del trabajo con efectos muy importantes. La primera tarea de este capítulo será rastrear la aparición del trabajo como empleo y subrayar la novedad que esto supuso. Para ello tenemos que comenzar ofreciendo una breve síntesis de algunos rasgos fundamentales del trabajo tal y como éste se produce en las sociedades europeas decimonónicas. Para facilitarnos las cosas, vamos a denominar a este trabajo decimonónico ocupación y lo contrastaremos con la irrupción histórica de una nueva forma de trabajo, el empleo, a finales del siglo XIX y principios del XX. Necesitamos una idea precisa de lo que fue el trabajo como ocupación para entender debidamente la posterior aparición del empleo y sus características propias. Desde esta perspectiva específica, la relevancia en la consideración de ambas formas de trabajo, ocupación y empleo, la tendrán su dimensión económica, las formas básicas de su organización social y su consideración como fuente de renta salarial de la población trabajadora. La segunda tarea del capítulo versa sobre la importancia que el trabajo como empleo adquiere en el desarrollo de ambiciosos programas de reforma social en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Nos vamos a centrar en la estrecha relación que se establece entre el empleo y los programas de política social tal y como se desarrollan en este periodo. Desde la extensión del sistema de los seguros sociales estatales, hasta la aparición de las ambiciosas políticas de seguridad social o, si se quiere, del moderno estado de bienestar tal y como se perfila en los años de la Segunda Guerra Mundial. La noción de empleo va agigantándose conforme se despliegan las políticas sociales más avanzadas de manera que, utilizando una expresión quizá un poco extremada pero esclarecedora, el empleo termina por ser el lenguaje laboral propio de las políticas de bienestar. En la medida en que esto es así, se produce una inflexión significativa en la consideración histórica del trabajo. La intensa relación entre empleo y bienestar tiende a velar la consideración del trabajo en sus acepciones más extensas y polivalentes, propiciando una reducción de la ambición polimorfa del trabajo y de su centralidad en la vida individual y social. No quiere esto decir que no haya otros factores importantes que contribuyen a este adelgazamiento, hay que subrayarlo, pero nos parece especialmente sugerente y significativo la contribución de la reforma social y el bienestar a este proceso. Vamos a estructurar el capítulo en torno a una figura estelar de la primera mitad del siglo XX, tanto por su contribución importante a la aparición de la moderna idea de empleo y desempleo, como por ser una referencia mundial en la formulación de los principios y las políticas de lo que conocemos como modelo social del estado de bienestar. Nos referimos a William Beveridge. En el decurso de su biografía intelectual encontramos una temprana preocupación por el fenómeno novedoso del desempleo y una conciencia ejemplar de tal novedad, un interés, también temprano, por el diseño de políticas activas de empleo y una decidida deriva hacia el desarrollo de ambiciosas políticas sociales de seguridad social en las que el empleo y el desempleo ocupan un lugar decisivo. Toda la vida activa de este estudioso y reformador social inglés está trufada, de una u otra manera, por la idea del trabajo como empleo y por el lugar imprescindible que el empleo ocupa en un programa novedoso y ambicioso de reconstrucción social. Sin embargo, será una peculiaridad de nuestro autor que el descubrimiento y la importancia del trabajo como empleo conviva en él con una avisada preocupación por la importancia y centralidad del trabajo en la vida de los seres humanos, siguiendo una tradición, muy inglesa, de considerar la estrecha vinculación que existe entre trabajo y carácter, entre el desempeño de un trabajo y el desarrollo y mantenimiento activo de cualidades psíquicas, intelectuales y morales sin las que se resiente, de manera muy aguda, la vida individual y social y, por lo tanto, podría fracasar cualquier programa de reconstrucción social o derivar por caminos indeseados. Esta combinación de aspectos, en la que se mezclan trabajo y empleo, es una razón más, importante, para interesarnos por William Beveridge. Todavía encontramos en él una sensibilidad intelectual en este asunto que, progresivamente, se perderá. ¿El trabajo como ocupación en el siglo XIX? Para tomar conciencia de la novedad del trabajo como empleo en el siglo XX vamos a resaltar las características del trabajo como ocupación durante el XIX. Insistamos en que ocupación es, en estas páginas, un término que utilizamos para marcar las diferencias entre el trabajo decimonónico y el empleo que vendrá después.
La sociedad europea del siglo XIX es una sociedad del trabajo, pero debemos preguntarnos en qué sentido esto es así. Digamos que es una sociedad ocupada, y por esto entendemos que se da por hecho que la ocupación es una obligación general del conjunto de la ciudadanía, pero, sobre todo, de las clases populares, tan dependientes para vivir de la retribución de su trabajo al carecer de otro tipo de ingresos. En la Europa del XIX, sociedad ocupada quiere decir algo bien distinto de lo que hoy podríamos entender si utilizáramos esta misma expresión. Comprender la peculiar idea de sociedad ocupada decimonónica es comprender lo específico del trabajo como ocupación. Vamos a proponer 3 aproximaciones distintas que nos ayuden a formarnos una idea de la sociedad ocupada y del trabajo como ocupación. En primer lugar, resumiremos los rasgos más significativos que, sobre esta cuestión, encontramos en la economía clásica. Pasaremos, después, a examinar lo que sobre la idea de ocupación nos enseñan las políticas de asistencia a la pobreza típicas del siglo XIX, aquellas que generalmente conocemos como sistemas, públicos y privados, de beneficencia. Por último, sintetizaremos algunas realidades significativas, de tipo estructural, propias de la organización social del trabajo y del sistema de retribución del mismo a lo largo del siglo XIX. Desde estas 3 perspectivas llegaremos a la conclusión de que en el imaginario del siglo XIX se da por sentado, de manera generalizada, que la ocupación, por sí misma, no es un problema digno de especial consideración y preocupación. La sociedad ocupada, por principio, efectivamente lo está. Existe la desocupación, pero esta es achacable bien al incumplimiento, por parte de los trabajadores, de necesarios requisitos subjetivos extralaborales, bien, de manera secundaria, a ocasionales crisis de la demanda de trabajo, siempre de tipo sectorial y regional, que no alcanzan la relevancia necesaria para comprometer la propia idea de una sociedad de plena ocupación, aunque requieran alguna respuesta ocasional y paliativa por parte de los sectores públicos y privados. La idea central de la economía clásica a lo largo de todo el siglo es que el mercado libre de trabajo no genera, por sí mismo, desocupación. Bien al contrario, la libertad de trabajo y de contratación son vistas, comparativamente, como un poderoso factor de creación de trabajo y de demanda del mismo. Vendrían a abrir y multiplicar las puertas de la ocupación que estaban seriamente limitadas por privilegios laborales corporativos y por limitaciones u obstrucciones de la movilidad laboral de todo tipo, ocupacional, territorial y temporal. Mientras estuvo viva la doctrina del fondo de salarios, hasta la década de los 50, los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo se remitían, en la teoría, a factores extralaborales. De ellos el más importante era el comportamiento maltusiano de la oferta de trabajo que, en virtud de la ley de la población, tendía a sobrepasar las posibilidades de contratación del fondo de salarios que se entendía sometido a una capitalización particularmente rígida e inflexible. Este desajuste periódico entre la oferta y la demanda creaba necesariamente graves problemas para la población trabajadora más sensible al ciclo maltusiano, lo que también podía traducirse en dificultades de ocupación o en desocupación. Desde este punto de vista, el problema no era el mercado de trabajo, siempre entendido entonces en sus variadísimas e imprecisas formas de ocupación, sino el comportamiento demográfico o reproductivo de la población trabajadora. Por esta brecha, tan maltusiana, se abrió paso y cobró importancia, a partir de la segunda década del siglo XIX, la doctrina sobre el papel crítico de la restricción moral como instancia, no traumática, en términos maltusianos, para la consecución de un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, como dispositivo extralaboral subjetivo necesario para el correcto funcionamiento de la sociedad ocupada. Esta deriva terminó por concretarse en el poderoso discurso del carácter, toda una referencia en materia laboral a lo largo del siglo. Para lo que ahora nos interesa, venía a proclamar que el problema de la desocupación era un problema primordialmente subjetivo, no del mercado de trabajo, pues aunque en este se produjesen debilidades de ocupación sectoriales por las más diversas razones, introducción de nueva maquinaria, variaciones del consumo y su impacto sobre ciertas fabricaciones, algún tipo de deslocalización industrial, etc., el trabajador de carácter siempre encontraría en el variado, multiforme y móvil mundo de las ocupaciones, un trabajo por un salario. Si esto no era así, habría que preguntarse por la posibilidad de que estuviera seriamente debilitado el fuste moral de trabajador y gravemente erosionado o perdido su sentimiento de independencia. Uno de los factores fundamentales para que esto pudiera ocurrir era el propio diseño de las políticas asistenciales y sus efectos sobre aquellos trabajadores que mantenían íntegras, o escasamente limitadas, sus capacidades laborales. Enseguida examinamos esta cuestión. Respecto a la manera de entender las crisis comerciales y su impacto sobre la ocupación, tenemos que subrayar la indeterminación que presidía la relación entre ambos asuntos. La indeterminación tiene razones estructurales, como veremos un poco más adelante, pero en todo caso se manifiesta en la incapacidad de plantear los problemas reales de la ocupación, generalmente vistos con una óptica sectorial y territorial limitada,
en relación con una posible carencia general de ocupación, debida a causas objetivas, que hiciera de la desocupación un problema relevante y digno de atención especial. En parte era así porque la desocupación no era vista, ni podía serlo, como un problema que pudiera achacarse a causas sistémicas, bien del propio capitalismo liberal en general, bien de la economía propiamente industrial, tal y como ésta era entendida a lo largo del siglo XIX. La economía clásica ignoraba el problema del desempleo. El desempleo en todo caso era pensando, son palabras de Donald Winch, como un problema social que surge fuera del comportamiento normal del sistema económico 1. La oferta y demanda de trabajo se ajustaban a un precio o salario de equilibrio y el trabajo se comportaba como cualquier otra mercancía vendida en un mercado perfecto. La doctrina económica favorecía la idea de que el desempleo involuntario, salvo en casos ocasionales, realmente no existía y por eso mismo no merecía atención alguna, ni la recibía. Los problemas efectivos de desocupación eran propios de ajustes a corto plazo, frecuentemente de tipo sectorial, del mercado perfecto y, en todo caso, asunto de escasa relevancia teórica, o bien eran debidos a un tipo de causas subjetivas cuya entidad interesaba a estudiosos preocupados por problemas que estaban más allá de la economía. En fechas tardías, 1920, Alfred Marsal seguía considerando el desempleo como un fenómeno que no podía conceptuarse como efecto de las crisis del consumo o de la demanda agregada, tendiendo a verlo como un mero accidente. 2. Por lo tanto, como un fenómeno que no podía achacarse a comportamientos disfuncionales del propio mercado, a no ser de manera puramente ocasional y con escasa relevancia teórica. De modo coherente con esta visión, Marsal creía que el remedio adecuado para el desempleo se reducía a mantener un sistema monetario general favorable a la estabilidad del nivel de precios, es decir, a velar por las condiciones técnicas que garantizaban el funcionamiento de un mercado de trabajo en condiciones lo más perfectas posibles. El problema de la ocupación y la desocupación alcanzaba, sin embargo, un papel muy relevante en un contexto teórico bien distinto. Nos referimos al estudio, diseño y ejecución de las políticas asistenciales del siglo XIX, las políticas, públicas y privadas, de beneficencia. Todo el modelo asistencial de la beneficencia descansaba en el principio de que el trabajo está, y debe estar, fuera del mismo. Descansaba en un imaginario estricto de plena ocupación de todos aquellos que el mismo modelo definía como pobres válidos, con facultades suficientes para desempeñarse laboralmente en cualquier tipo de trabajo. 3. La beneficencia es asistencia gratuita a los verdaderos pobres o personas inválidas. Sin recursos, población gravemente afectada, temporal o permanentemente, en sus capacidades laborales por determinados riesgos comunes que pasan a considerarse como causas objetivas para la dispensa de asistencia, enfermedad, minusvalías graves invalidantes, trastornos mentales típicos, vejez e infancia desamparadas, viudedad femenina como riesgo inminente de pauperización. A partir de principios del siglo XIX en Inglaterra, y de la década de los 30 del mismo siglo en la Europa continental, el asunto crítico de discusión en materia de beneficencia es el problema del pauperismo. Por este se entiende, específicamente, aquella pobreza que reclama y, en su caso, recibe asistencia. El término no se refiere, por lo tanto, al problema general de la pobreza, o a las condiciones de pobreza de la población trabajadora en general, sino al problema de la pobreza en tanto eso puede ser considerada como objeto de la beneficencia. Desde esta perspectiva, la relación entre pauperismo y asistencia es una relación permanentemente tensa y polémica. El sistema, público y privado, de beneficencia será altamente sensible a la cuestión del pauperismo, pues en ella se juegan cuestiones importantes como la extensión social de la asistencia, el coste de la misma, los criterios con que se dispensa y los efectos que ésta, y su institucionalización, pueden tener sobre la propia extensión del pauperismo. El centro de la preocupación siempre es la limitación del pauperismo a los pobres inválidos, cualquiera que sea el grado de benevolencia de la asistencia dispensada por las agencias públicas y privadas de beneficencia. Por lo tanto, el nudo del problema no es otro que el cumplimiento, de la manera más completa posible, de mantener a los pobres válidos, mientras conservan sus capacidades laborales, fuera de la asistencia 4. Por esta vía el asunto de la ocupación, de la sociedad ocupada, pasa a cobrar una relevancia extraordinaria a lo largo del siglo XIX. La ocupación se entiende como un hecho dado. Para los estudiosos de la beneficencia, ocupación es la condición natural y real de la población trabajadora y la desocupación involuntaria es considerada como una situación puramente ocasional y local, siempre debida a desajustes puramente temporales de incidencia excepcional. Coinciden con los economistas clásicos a la hora de relativizar el problema de la desocupación, pero su percepción de este asunto no se asienta en argumentaciones teóricas y abstractas, sino que está más directamente vinculada a lo que realmente creen que ocurre en la manera como se comporta el trabajo y su organización social en las sociedades de las que forman parte, y sobre las que hacen sus propuestas. Para entender correctamente esta afirmación, deberemos esperar a considerar las condiciones estructurales de la organización social del trabajo en el siglo
19. En ellas encontraremos algunos fundamentos sustanciales del imaginario de época en materia de ocupación y desocupación. Ciertamente, las instituciones de asistencia asumen que, en los episodios excepcionales de desocupación, de manera limitada y ocasional, deben ofrecer algún tipo de recurso que palíe la circunstancia de desocupación involuntaria. Y, efectivamente, este tipo de recurso estaba suficientemente tipificado. Pero, fuera de estos casos, el criterio generalizado es la suspicacia frente a todas aquellas medidas y políticas asistenciales que puedan incrementar el pauperismo. Por la extensión indiscriminada de la asistencia a los pobres válidos. Es decir, que puedan convertirse en un factor de debilitamiento del deber de la ocupación entre la población trabajadora, sea pobre o no. Son políticas equivocadas que conculcan el principio según el cual la población trabajadora, mientras está en posesión de sus capacidades laborales, tiene que estar fuera de la beneficencia. Este es el motivo por el cual encontramos, en algunos casos paradigmáticos, políticas asistenciales en las que el principio de la disuasión ocupa un papel explícito muy relevante. Se trataba de conseguir que la misma dispensa de la asistencia funcionase realmente como un dispositivo de disuasión para alejar de la misma a los pobres válidos y, por lo tanto, para limitar el crecimiento del pauperismo. 5. La peculiar idea de plena ocupación, tan generalizada en el siglo XIX, al menos hasta la crisis de la década de los 80, y su contrapartida de la inexistencia estructural del problema de la desocupación, más la importancia crucial que la misma ocupación tenía en el diseño y ejecución del modelo asistencial de la beneficencia, son factores determinantes para explicar la creencia generalizada de que el problema de la desocupación era, ante todo, un problema moral y, por lo tanto, subjetivo. Si la plena ocupación era un axioma, si el sistema de beneficencia ofrecía una asistencia a los trabajadores pobres con pérdida temporal o definitiva de sus capacidades laborales, la desocupación voluntaria era una cuestión de carácter. Era una cuestión de erosión o pérdida del necesario fuste moral y psíquico que mantenía activa la laboriosidad de los trabajadores, aun en las condiciones de pobreza no invalidante. De esta manera, la cuestión del carácter cobra una importancia decisiva tanto a la hora de definir el problema de la ocupación y la desocupación como, obviamente, a la hora de plantear la cuestión de la beneficencia, tanto en sus aspectos doctrinales y legales, como en sus desarrollos efectivos, en las prácticas asistenciales. Desde este último punto de vista, el problema crítico es que el propio sistema de asistencia, debido a su errada constitución o a prácticas poco avisadas de sus sectores público o privado, pueda convertirse en un factor que promueva la erosión del carácter de las clases trabajadoras, es decir, que favorezca la dependencia de la asistencia de los pobres válidos y el consiguiente debilitamiento de sus valores morales y los rasgos del carácter. Siempre referidos, en última instancia, a su condición de trabajadores en el contexto de la plena ocupación. El tercer aspecto que vamos a abordar para comprender los términos en que se plantea la cuestión del trabajo en el siglo XIX, nos remite a una serie de rasgos estructurales de su organización social. Este tipo de aproximación, basada en los logros de la investigación en historia social para el largo periodo del primer proceso de industrialización o primera revolución industrial, nos presenta una compleja realidad laboral en la cual la ocupación y la desocupación tienen un sentido específico, histórico, muy distinto de aquello que, posteriormente, se denominará empleo y desempleo o paro. La realidad laboral de la Europa del siglo XIX, precisamente la de aquellas sociedades en pleno proceso de implantación de la primera revolución industrial o con esta plenamente asentada, presenta unos rasgos básicos que, admitiendo significativas transformaciones, mantienen un carácter relativamente tradicional. No podemos, obviamente, extendernos sobre esto. Lo único que ahora nos interesa es señalar alguno de estos rasgos en la medida en que nos pueden proporcionar una idea más precisa de las condiciones en las que se producía la ocupación y la desocupación en el siglo XIX. Destaquemos tres aspectos importantes de tipo general. El primero se refiere a una organización social del trabajo en la cual todavía predomina lo que podemos denominar ocupación polimorfa de los activos. Esta característica se refiere a un tipo de trabajador que no alcanza un grado destacable de fijación ocupacional, que no puede ser adscrito a una ocupación específica de manera estricta y permanente. Hay muchos grados en este polimorfismo ocupacional, pero lo que nos interesa destacar es que, debido al propio carácter estacional e irregular de un gran número de producciones, tanto en el sector agrario como en el de las fabricaciones y los servicios, los trabajadores, cualificados y descualificados, asumen como una condición de su desempeño laboral la ocupación diversa. 6. Ocuparse allí donde se produce una demanda de trabajo, en numerosos casos temporal, que sirve para hacer frente a la estacionalidad e irregularidad que afecta a lo que son sus actividades laborales de referencia. Y esto es aplicable a los trabajadores de oficio y a los campesinos. 7. Este polimorfismo ocupacional es un rasgo de flexibilidad para la subsistencia y se convierte en un hábito que promueve una cultura laboral bien asentada entre la población trabajadora y que forma parte de su adaptabilidad a duras condiciones de subsistencia, permanentes u ocasionales, según ocupaciones.
El segundo rasgo estructural se refiere al complejo asunto de la movilidad de la población trabajadora en las economías europeas del siglo XIX. Movilidad de todo tipo. El polimorfismo al que acabamos de referirnos se expresa en una movilidad ocupacional en la que puede haber o no, desde el punto de vista personal, un oficio de referencia. En el periodo del primer proceso de industrialización, la expansión de la industria y de las ciudades industriales y comerciales convive con un extenso sector agrícola, intensivo en la utilización de mano de obra, generalmente de manera estacional. Este carácter de la práctica totalidad de la producción agraria incentiva una movilidad sectorial importante de mano de obra, de los sectores productivos asentados en la ciudad hacia el campo, de las industrias domésticas rurales hacia las actividades propiamente agrarias y de unas actividades agrarias hacia otras, todo ello generalmente en periodos específicos. De igual manera, la estacionalidad determina movilidades sectoriales desde las actividades agrarias a las actividades industriales, sean urbanas o no. Este tipo de movilidades sectoriales se completa con la movilidad territorial de la mano de obra. La movilidad territorial supone la sectorial a la que acabamos de referirnos, pero también otro tipo de movilidad. Por ejemplo, la que generan las oportunidades de ocupación en obras públicas o privadas, la movilidad territorial de los trabajadores de servicios, caso del servicio doméstico, la movilidad territorial de grupos de artesanos de oficios que hacen su peculiar tour, en algunos casos con redes bien establecidas para encontrar ocupación en su oficio en lugares distantes. 8. Hay todo un flujo de trabajadores en ruta tendiendo a la llamada ocasional de la demanda laboral de las grandes obras, de los trabajos agrícolas, de los buenos momentos de las expansiones industriales locales y regionales, de los procesos de urbanización acelerados, pero también un movimiento de reflujo cuando las circunstancias se vuelven adversas. 9. A estos dos rasgos hay que añadir un tercero y último. Se refiere a las formas generalizadas de retribución y contratación del trabajo en el siglo XIX. En este periodo no puede hablarse todavía de una relación salarial moderna. Ciertamente, en la segunda mitad del siglo, aparecieron formas salariales modernas en sectores de actividad muy minoritarios, función pública, compañías de ferrocarril, banca, compañías de seguros, grandes almacenes, solo tardíamente en algunas industrias nuevas que inauguran el proceso de racionalización del trabajo. Estas formas presentan ya las características del régimen salarial tal como lo conocemos hoy en día, retribución del trabajo calculada en relación con el tiempo de trabajo y materializada en una cantidad monetaria establecida, sin que alcancen significación digna de mención otros ingresos no monetarios de tipo complementario, y dependencia estable del trabajador respecto a la fuente única de su salario. En este nuevo régimen salarial, un número creciente de trabajadores constituyen un núcleo de personal permanente de la empresa y estos trabajadores dependen, cada vez más exclusivamente, de la fuente única de su retribución dispensada por la misma empresa. El régimen salarial que predomina masivamente en el siglo XIX se resume en lo que podemos llamar salario imperfecto. Las formas de retribución decimonónicas presentan un carácter polimorfo. El salario no siempre es completamente monetario, pues pueden conservarse formas consuetudinarias de retribución en especie complementarias, pero significativas. La importancia del trabajo artesanal de oficio, bien sea en talleres o fábricas, supone la persistencia de formas específicas y habituales de retribución, por ejemplo, en el caso del importante subsector laboral del aprendizaje, que no se ajustan en absoluto al régimen de salario perfecto. Si tomamos a la familia como una unidad de ingresos y de gastos, la realidad de multitud de familias trabajadoras del siglo XIX no permite aplicar un criterio de racionalidad contable, tanto en materia de ingresos como de gastos. Esto quiere decir que la viabilidad económica y el consumo de estas familias depende no solo del ingreso monetario de uno o más salarios, sino de todos aquellos gastos que pueden detraerse, bien por los ingresos en especie del salario, bien por los gastos en alimentación o vestido efectivamente no realizados en virtud de la externalización de todo o parte del mantenimiento de algún miembro de la familia. Por no hablar de la posible comercialización de una parte del ingreso en especie. En este sentido, desde el punto de vista de la unidad familiar, las condiciones de salario imperfecto son determinantes para explicarnos su subsistencia. En general, el salario monetario establecido, especialmente cuando nos consta para el cabeza de familia, enmascara, más que aclara, las condiciones efectivas de la retribución y el ingreso familiar. Desde las formas de la contratación, también constatamos la precariedad del lazo salarial. La subcontratación, por el dueño de una fábrica o taller, de las faenas a realizar en el proceso de producción de un bien es algo frecuente y bien atestiguado. Es el subcontratista, muchas veces maestro de un oficio, quien hace trabajar al equipo de obreros, remunerándolos por día o por faena. Numerosos obreros trabajan en grandes y pequeños establecimientos sin depender directamente del patrón. Este tipo de organización del trabajo, Marsh&Dich Contract System, se muestra particularmente flexible y se adapta a las condiciones generales del sector industrial tal y como este funciona en tiempos del primer proceso de industrialización.
Pero, en cualquier caso, se aleja de la relación salarial estable y propicia la polivalencia laboral de los trabajadores 10. A esto hay que añadir, para terminar, que los términos obrero y artesano no implican necesariamente la condición de asalariado. Esto quiere decir que hay múltiples posibilidades de trabajar por cuenta propia, para un cliente, para el mercado, aceptando tareas en régimen de subcontratación, y, también, que si la condición de asalariado es el destino de una gran mayoría, las idas y venidas entre la condición de asalariado y trabajador por cuenta propia son frecuentes. 11. Desde la perspectiva teórica de la economía clásica, desde el diseño y las polémicas dominantes en materia de política asistencial y desde las realidades estructurales de la organización del trabajo que nos proporciona la historia social, hemos establecido las condiciones generales de la ocupación en las sociedades europeas avanzadas del siglo XIX, tanto en su realidad constitutiva como en el imaginario con que operaban los estudiosos interesados por el problema del trabajo. Todo ello ha ido encaminado a establecer una clara diferencia entre la sociedad decimonónica de la ocupación y la sociedad del empleo, tal y como surge en el tránsito del siglo XIX al XX. La conclusión que nos interesa resaltar es que la idea de sociedad ocupada funciona con un concepto práctico del trabajo basado en una extensa posibilidad de ocupación caracterizada por su inespecificidad, la inespecificidad que crea las posibles movilidades ocupacionales, temporales y territoriales en materia laboral. Los yacimientos del trabajo efectivo son múltiples y polivalentes y la figura del trabajador tiende a pensarse como un agente que necesariamente tiene que adaptarse, y se adapta, a esta multiplicidad y polivalencia. En estas condiciones, la desocupación, como fenómeno objetivo, no alcanza relevancia, ni en la teoría ni en la práctica. Por el contrario, la desocupación ocupa un lugar muy destacado, entre los estudiosos y políticos de la época, cuando se transforma en un problema subjetivo. Ahora comprendemos por qué es esto así. Porque la noción de ocupación presenta un desequilibrio tan llamativo cuando es abordada desde la perspectiva objetiva y subjetiva. Lo cierto es que en el modelo de sociedad ocupada, tal y como lo hemos examinado, el problema de la ocupación y la desocupación tiende irremisiblemente a sustanciarse en el limitado problema del carácter, la posesión, por parte del trabajador, de los valores morales y las cualidades psíquicas que hacen que se ocupe continuadamente en una sociedad de extensa, aunque inespecífica, ocupación. La aparición del trabajo como empleo. La comprensión del trabajo como ocupación nos permite entender el trabajo como empleo y hacernos cargo de la importante transformación que este paso histórico supuso. A partir de 1880, podemos detectar una erosión significativa de aquellas condiciones estructurales en las que se basaba la idea del trabajo como ocupación. Este proceso de erosión coincide con la primera gran crisis general de las economías capitalistas europeas en la década de los 80 y la de los 90 del siglo XIX. La superposición de los dos fenómenos crea una situación especialmente favorable para que sean visibles los cambios que aquejaban a la realidad tradicional de la ocupación. La crisis, y sus efectos negativos en materia de trabajo, se proyecta sobre una realidad laboral suficientemente transformada como para dejar obsoletas las viejas nociones de ocupación y desocupación, planteando la necesidad de elaborar otras más adecuadas para la nueva realidad. La erosión de los fundamentos estructurales de la ocupación se manifiesta en la desaparición definitiva de las condiciones en que se sustentaba el polimorfismo laboral decimonónico y en las transformaciones de calado en la movilidad del trabajo que dictaron la decadencia de aquella movilidad sectorial, territorial y temporal característica de la fuerza de trabajo decimonónica. Por otra parte, desaparecidas las condiciones en que se sustentaba el régimen salarial imperfecto decimonónico, se consolidan y extienden las nuevas formas de la retribución salarial, tal y como hoy las conocemos. No podemos detenernos en un examen de las transformaciones que explican estos cambios. Baste señalar que están relacionados, entre otros, con el proceso de racionalización y jerarquización interna de las empresas industriales y de servicios y sus efectos sobre la organización empresarial del trabajo, con la intensificación de la mecanización de los procesos productivos, el aumento de las exigencias de capitalización y de su amortización, así como con la necesidad de regularidad productiva que esto induce, con los efectos de la explotación agraria, más racionalizada y mecanizada, sobre la demanda de trabajo en el campo, con el cambio en las pautas del consumo popular, las innovaciones en la comercialización, y la progresiva aparición de una sociedad del consumo. La nueva situación se caracteriza porque las empresas cuentan con una creciente nómina de trabajadores estables, totalmente dependientes del salario monetario dispensado por la firma que los contrata, debilitándose las formas tradicionales de la subcontratación laboral y la intensa rotación de los trabajos propias del modelo caduco. El trabajador cualificado de oficio, propio de la primera revolución industrial, empezará a dar paso al trabajador semiespecializado típico de la segunda. En todos los casos, el vínculo de dependencia del trabajador respecto a la empresa se refuerza y la relación laboral del mismo tiende a hacerse más unívoca y menos flexible, en comparación con la situación anterior. Como veremos,
en la aparición del empleo desempeñó un papel decisivo la propia transformación de la vaga noción decimonónica de la desocupación en la moderna y mucho más específica noción de desempleo o paro. En cualquier caso, en estas páginas sostenemos que la tardía aparición de la idea de paro es inherente a la tardía aparición de la idea de empleo, pues se trata de las dos caras de una nueva idea de trabajo que solo pudo aparecer cuando las condiciones prácticas del trabajo decimonónico y su organización social comenzaron a resquebrajarse. El capitalismo de la economía clásica y de la filosofía social del siglo XIX. Operaba con el imaginario de una economía del trabajo, aunque este imaginario estuviese afectado por un grado significativo de inespecificidad que, en último término, remitía a las mismas condiciones de la organización social del trabajo de la época. Economía del trabajo libre, liberado de ataduras corporativas y de cualquier otro tipo que impidiesen o limitasen la prolífica y polivalente reproducción del mismo. La ruptura de esta concepción del trabajo se produjo por la vía de la elaboración de la nueva noción del desempleo, el desempleo como un mal propio de la sociedad industrial que, por lo tanto, ya no puede ser asimilado a la noción de desocupación y su perfil principalmente subjetivo, psíquico y moral. Que esto fuera así tiene que ver con el hecho de que sigue en plena vigencia la idea de sociedad del trabajo, pero de una sociedad del trabajo ahora problematizada por causas que ya no pueden ser asignadas prioritariamente a la esfera de la subjetividad. La nueva consideración del empleo y del desempleo supuso la introducción de una verdadera disonancia cognitiva en la manera de entender la sociedad del trabajo capitalista tal y como se entendió durante casi 2 siglos, desde los primeros teóricos del trabajo del mercantilismo tardío y de la Ilustración liberal hasta finales del siglo XIX. En 1909, se publicó una obra de referencia en materia de empleo y desempleo cuyo autor es William Beveridge, Unemployment, a Problem of Industry. Beveridge es un economista, estudioso social y político que alcanzará un gran renombre cuando, en 1942, redacte un informe que servirá de base para el desarrollo de las políticas de bienestar del Reino Unido a partir de 1945, con una importante influencia en la Europa continental. El texto de 1909 se convirtió en el tratado más destacado sobre el desempleo, en cualquier lengua, durante casi un cuarto de siglo hizo de su autor una autoridad en la materia, con importante influencia en las políticas laborales de su país de nacimiento. Tanto la importancia analítica de la obra, como la proyección práctica que su autor se planteaba en la misma para el desarrollo de políticas activas de empleo, la hacen especialmente pertinente para lo que nos interesa en estas páginas. La obra de Beveridge asume la nueva organización industrial del trabajo y su retribución, las nuevas condiciones del empleo y del desempleo, así como la inexcusable proyección práctica, políticas activas de empleo, que pide tal organización. La construcción de las nociones de empleo y desempleo surge estrechamente vinculada a determinadas condiciones estructurales del trabajo industrial, condiciones en las que, ahora, será posible forjar una nueva idea del trabajo que relativiza, aunque no anula, especialmente en el caso concreto de nuestro autor, su secular vinculación a las condiciones subjetivas, morales y psíquicas, del trabajador. En 1903, William Beveridge, un universitario de 24 años, pasó a formar parte de Toynbee Hall por invitación de sus fundadores, el pastor canon Samuel Barnett y su esposa Henrietta. Toynbee Hall era una residencia para universitarios situada en uno de los barrios más deprimidos de Londres y fue creada con la intención de que algunos estudiantes escogidos, que seguramente formarían parte de la élite intelectual, social y política de Gran Bretaña en un futuro, tuvieran un contacto directo con las peores condiciones de vida que podían encontrarse en el país. La filosofía de la residencia tenía fuentes diversas: Octavia Hill, Matthew Arnold, T.H. Green, el socialismo cristiano, y su objetivo era extender la educación y la cultura entre las clases más pobres, investigar los problemas sociales y fomentar que las clases medias altas estableciesen una relación personal con ambientes obreros. 12. Los años de Toynbee Hall fueron importantes para la formación de la sensibilidad intelectual de Beveridge. En su estudio de los problemas sociales, se interesará por la nueva escuela empírica y se alejará del análisis abstracto y lejano que se hacía desde la especulación económica. En Toynbee Hall, nuestro autor entra en contacto con las estadísticas oficiales, con las historias de casos, casework, de las organizaciones privadas reformadas de carácter filantrópico y con la moderna literatura sobre pobreza, con sus descripciones empíricas y conceptualizaciones novedosas, de autores como Charles Booth, Llewellyn Smith y Sidney y Beatrice Webb. A partir de 1905, la atención de Beveridge se centra en el problema del desempleo como un problema específico de la sociedad industrial. En Life and Labour of the People in London, 1902 a 1903, Charles Booth había demostrado que la causa principal de pobreza en la ciudad eran los salarios bajos e irregulares, apuntando a la importancia primordial que, para la pobreza, tenía el trabajo puramente ocasional y el grave problema que, en materia de trabajo ocasional, planteaba la llamada reserva de trabajo. Por otra parte,
Percy Oldham le puso en la pista de las bolsas de trabajo, tal y como funcionaban en Alemania, y sobre el papel que podían desempeñar para combatir el problema del trabajo ocasional de la reserva de trabajo 13. Por último, su estrecha implicación con el Comité on Unskilled Labour de la Charity Organisation Society, una de las principales sociedades filantrópicas reformadas de Inglaterra, supuso un avance y una profundización en su conocimiento empírico de la relación problemática que efectivamente existía entre trabajo y pobreza. Un tipo de relación que ponía en evidencia la existencia de importantes factores de pauperización situados al margen de las condiciones caracteriológicas de los pobres válidos. Beveridge centra su atención en la pobreza como una situación creada por la pérdida o irregularidad de los ingresos por cualquier clase de motivo. Esta orientación general del problema le lleva a interesarse por las condiciones generales del empleo y del desempleo en la sociedad industrial tal y como se presenta en sus días, esto es, en una sociedad industrial madura. En las primeras páginas de Unemployment, A Problem of Industry, la novedad del enfoque se manifiesta cuando el autor insiste en que la investigación debe ser sobre el desempleo más que sobre los desempleados, en que el problema no debe ser abordado desde el punto de vista de la ley de pobres o de la administración de la caridad, sino desde la industria, y, finalmente, en que la primera cuestión a dilucidar debe ser, no qué debe hacerse con el desempleado individual, sino que ¿es el desempleo? 14. Hay tres causas principales de desempleo. La primera se produce cuando, aunque la industria globalmente pueda crecer, algunos sectores específicos pueden declinar por cambios en el consumo o decadencia de determinadas fabricaciones. En este primer tipo también se incluye la posible incidencia en el desempleo de la extensión del maquinismo y de la deslocalización territorial de las industrias. La segunda causa son las fluctuaciones comerciales o crisis temporales de la actividad económica, un fenómeno de las economías industriales de mercado, proclives a presentar periodos de expansión y recesión. Hay una tercera causa del desempleo que tiene un interés muy especial para nuestro autor, una causa más importante que las anteriores, afirma, empieza a ser ahora considerada. Se refiere al fenómeno de la frecuencia con que los diversos sectores económicos necesitan una reserva de trabajo, con la que cubrir las fluctuaciones de trabajo que son completamente corrientes en el ejercicio normal de su actividad, aun en años de prosperidad económica. Los efectivos que componen la reserva pasan periódicamente de estar empleados a estar desempleados y estos colectivos tienden a ser siempre más numerosos de los que pudieran encontrar empleo a la vez y en un momento dado. Según Beveridge, este fenómeno está directamente relacionado con uno de los hechos fundamentales de la industria, la dispersión de la demanda de trabajo en cada sector industrial entre infinidad de empleadores y centros de empleo separados. 15. Tenemos que dedicar la atención que merece al hecho, quizá un tanto sorprendente para el lector de hoy, de la importancia que la última causa del paro tiene para Beveridge, hasta resumirse en ella, en su texto de 1909, el núcleo central del problema del desempleo y de la necesidad de las políticas laborales que este problema plantea. Lo cierto es que la relevancia específica del paro de las reservas de trabajo resulta decisiva para la construcción pionera, llevada a cabo por nuestro autor, de las nociones modernas del empleo y del desempleo. A pesar de las limitaciones e insuficiencias propias de su peculiar jerarquización de las causas del desempleo, el análisis de Beveridge resulta muy significativo para la idea del trabajo como empleo. Su estrategia en 1909 era presentar la mayor cantidad posible del desempleo efectivo como un problema achacable al funcionamiento de las reservas de trabajo. Este planteamiento tiene alguna relación con el deseo, o la necesidad, que sentía Beveridge de mantenerse dentro de los límites establecidos por la ortodoxia económica de su época, por no traspasar los límites analíticos de la economía neoclásica. ¿Por qué relativiza Beveridge la importancia de las dos primeras causas de paro, si las comparamos con la tercera? Porque para él ni en una ni en otra se muestra el verdadero problema del desempleo de la sociedad industrial. Respecto a la decadencia de algunas industrias, la extensión de la mecanización y los fenómenos de deslocalización, siempre entendidos como fenómenos que ocurren en el interior del país, comparte la creencia de los economistas de que no suponen una reducción de la actividad industrial, sino que son procesos de reajuste y de innovación relacionados, en buena medida, con el propio dinamismo económico de las economías industriales desarrolladas. Pueden producirse desajustes locales o sectoriales temporales en el empleo, pero no un aumento permanente y general del paro. De hecho, aunque se trate de una causa de paro específica distinta de las otras dos, el desempleo que crea puede tratarse con las mismas medidas que el autor propone para la tercera y principal causa del paro. En el segundo tipo de desempleo, las crisis económicas temporales que afectan a la industria, nos topamos con un problema más serio. En esta cuestión el Beveridge del primer tercio del siglo XX asume la ortodoxia de los economistas clásicos y neoclásicos, una teoría de las crisis tal como la podemos encontrar en Alfred Marsal. Cree que es imposible un desequilibrio general entre la oferta y la demanda de trabajo, el tipo de desequilibrio que se concreta en crisis económicas verdaderamente graves por su duración y efecto sobre el empleo. Ciertamente, el equilibrio general puede romperse por fenómenos externos a los principios de la economía que perturben seriamente su normal comportamiento equilibrado. 16.
De todas formas, tiene que admitir la necesaria existencia de crisis estacionales y cíclicas como factor de un paro inevitable. Son crisis normales de ajuste sin las cuales el capitalismo industrial perdería el dinamismo y la adaptabilidad económica que lo caracterizan. 17. Esto no crea el problema verdadero del desempleo propio de la sociedad industrial. Los parados temporales por esta causa son, de hecho, trabajadores empleados en una circunstancia ocasional de paro, pero no son, propiamente hablando, desempleados. Beveridge, el reformador social, entiende que para estos trabajadores debe desarrollarse una política social apropiada, que no es otra que la implantación de un seguro social público y contributivo de desempleo. 18. Una medida que asegure el riesgo de paro debido a las crisis estacionales o cíclicas temporales. Estamos ante colectivos de trabajadores empleados y, por lo tanto, plenamente insertados en un mercado de trabajo de empleo estable y regular, el tipo de trabajo como empleo que ha sustituido al trabajo como ocupación decimonónico. La condición del desempleo es aquí efecto de ajustes funcionales de la economía, un fenómeno que debe afrontarse mediante la instauración de un seguro que actúa de manera tópica y ocasional, y teniendo en cuenta la condición de empleados propia de estos colectivos laborales. Siguiendo la línea de observación y análisis que comenzara Charles Bus en 1895, Beveridge asimila el problema del desempleo en la sociedad industrial a la existencia de un extenso sector del mercado de trabajo caracterizado por la condición estructural del subempleo. Este es realmente el corazón del problema del desempleo involuntario. Un desempleo enteramente generado por la propia configuración, de facto, de una serie de sectores específicos del mercado de trabajo. Los verdaderos yacimientos del desempleo son todos aquellos sectores industriales y de servicios que necesitan una reserva de trabajo. Beveridge se está refiriendo a sectores típicos como los trabajos portuarios o la construcción, y en general cualquier industria con inevitables fluctuaciones endógenas de demanda de trabajo dependientes de la misma naturaleza intrínseca de sus producciones y servicios. Es el territorio específico del trabajo ocasional de tipo estructural como forma de demanda de trabajo propia de la naturaleza de tales industrias. En este sentido hay que interpretar la afirmación de Beveridge, en 1909, de que el desempleo es un problema de la industria. El funcionamiento de las reservas de trabajo, siempre entendidas desde una perspectiva microeconómica por nuestro autor, se traduce en la creación de copos extensos de subempleados, trabajadores dependientes de la demanda de trabajo ocasional de múltiples empleadores que actúan de manera independiente. La propia organización real de este tipo de mercado de trabajo produce necesariamente un trabajador que rota constantemente entre la situación del empleo y del desempleo, subempleado, y lo hace de manera cautiva, con vinculación permanente a la propia de la reserva de trabajo sectorialmente conformada. En la lógica del trabajo como empleo, tal como Beveridge lo entiende, el subempleo es el corazón del problema del desempleo. El horizonte del empleo, como trabajo asalariado regular y permanente, se considera que no está amenazado por las dos primeras causas del paro. La novedad introducida por Beveridge es detectar un extenso sector económico en el que el trabajo como empleo en realidad no es tal, pues lo impiden las exigencias estructurales de su empleo inherentes a dicho sector. Este tipo de desempleo podría considerarse como un paro friccional permanente. La novedad consiste, pues, en aislar el fenómeno de un extenso desempleo que anida en los propios requisitos de producción y prestación de servicios de sectores económicos relevantes. La propuesta de Beveridge para combatir el subempleo de las reservas de trabajo es un sistema nacional de bolsas de trabajo que centralicen la contratación de desempleados y a las que los empleadores notifiquen obligatoriamente las vacantes de empleo. 19. El principal problema era el empleo irregular. Y la solución no podía ser el auxilio temporal, ni las colonias de trabajo, ni la disuasión de la ley de pobres. Las bolsas de trabajo podían abolir el trabajo ocasional estructural propio de la economía industrial. Registraban las vacantes, disciplinaban el trabajo retraído y eliminaban el desempleo de un trabajador que pierde su tiempo en la búsqueda de trabajo. Además, las bolsas de trabajo desempeñarían un papel esencial a la hora de probar la legitimidad de las peticiones del beneficio del seguro de desempleo, pues eliminarían del mismo al colectivo problemático del subempleo friccional de las reservas de trabajo. Las bolsas de trabajo son presentadas como una reordenación de aquellos mercados de trabajo que se comportan de manera disfuncional, creando permanentemente un numeroso desempleo friccional. No son una respuesta a posibles desajustes estructurales del mercado libre de trabajo, sino una corrección a sus disfunciones prácticas. Vienen, pues, a ser verdaderamente efectivas las leyes del mercado de trabajo de la economía ortodoxa en la medida en que la organización industrial crea, por su propio carácter múltiple, diverso y disperso, problemas específicos para que estas leyes actúen con la corrección natural que les es propia. La condición del mercado de trabajo presenta actualmente una contradicción permanente con las leyes económicas. Cualquiera que sea la demanda de trabajo, la oferta tiende siempre y en cualquier sitio a no coincidir con ella, sino a ceder la ruptura, pues, con el principio del equilibrio del mercado.
Esta es la principal paradoja del problema del desempleo. La explicación de tal paradoja es realmente muy simple: no hay un único mercado de trabajo, sino un número infinito de mercados de trabajo separados 20. Pasemos, ahora, a examinar qué supuso la creación de la moderna idea del desempleo para el tradicional discurso del carácter. Ciertamente, trajo consigo interesantes novedades y matizaciones. Beveridge es un representante del liberalismo social de principios del siglo XX. Y, como liberal, nunca perderá la sensibilidad intelectual por la relevancia política y social de la dimensión psíquica y moral del individuo. Obviamente su descubrimiento del problema del desempleo como un problema de la industria supone la superación del imaginario tradicional que vinculaba estrechamente la desocupación con el problema del carácter de los pobres válidos. El desempleo es, como acabamos de ver, prioritariamente su empleo, el de las reservas de trabajo. Las personas atrapadas en estas reservas viven condiciones laborales del todo inapropiadas para el desarrollo y consolidación de las capacidades psicológicas y los valores morales propios de un trabajador de carácter, el tipo de trabajador de referencia de la larga tradición liberal. De esta manera, la nueva teoría del desempleo propicia una nueva consideración de la destrucción del carácter del trabajador, precisamente porque para que éste se pueda desarrollar y consolidar es necesaria la condición de trabajo regular, permanente y estable propia del empleo. 21. El desempleo, afirma nuestro autor, ya no puede ser explicado como la ociosidad de los desempleados. Y añade: el hecho de que un hombre esté inclinado a ser perezoso o insubordinado o irregular puede ser causa de por qué él y no otro está desempleado, aunque esto no es la causa de que haya desempleo. El hecho de que un trabajador haya sido bien adiestrado puede hacer que un empleador lo prefiera a otros y esto lo prevenga de estar desempleado, pero esto no afecta al número total de aquellos para los cuales no hay demanda de trabajo. 22. En el debate contemporáneo sobre la incidencia del carácter y las condiciones medioambientales en materia de pobreza, Beveridge sostendrá que las cualidades morales, sin la necesaria reorganización de la industria mediante las bolsas de trabajo, no crean por sí mismas un nuevo empleo, y que son las condiciones industriales adversas las que determinan principalmente el carácter de los inempleables. Unemployables, 23. Beveridge es sensible a todas aquellas acciones encaminadas a mejorar el carácter humano, caso de la educación, y ve en ello un remedio general contra el desempleo. Pero añade a continuación que las limitaciones de este reconocimiento deben ser tenidas muy en cuenta. En primer lugar, cree que la clase completa de los realmente no empleables no es grande. Esto remite a su idea del residuo, que abordaremos un poco más adelante. En segundo lugar, cree firmemente en que la manera más práctica para mejorar el carácter humano reside en eliminar las condiciones industriales o sociales que inducen o favorecen los vicios de la ociosidad, la dejadez y la irresponsabilidad. Por último, llama la atención sobre el hecho incontrovertible de que las mejoras más difíciles de imaginar del carácter de los trabajadores no eliminarán los principales factores económicos del desempleo. 24. En este tipo de planteamiento quedan bien claras las nuevas matizaciones y limitaciones que el surgimiento de la idea de empleo y desempleo introduce en la discusión de la sensible cuestión del carácter. En el capítulo de Unemployment dedicado al factor personal, aborda la cuestión de los defectos del carácter y la incidencia personal del desempleo. 25. La idea principal sobre la que gira su análisis es que el desempleo, aunque sea un fenómeno que puede incluir a individuos con toda la variada gama de cualidades caracteriológicas, en su conjunto obra por debajo del nivel general de las cualidades que son favorables para la eficiencia industrial. El grueso de los desempleados no son gentes inempleables, no son ni inútiles ni viciosos. Se trata simplemente de gentes que, tomadas en conjunto, son menos competentes, menos industriosas, menos moderadas y menos regulares que aquellos trabajadores realmente empleados. Hay que entender esta valoración teniendo en cuenta que Beveridge habla de desempleo en el sentido preciso del subempleo de las reservas de trabajo y no de aquel otro, desempleo, temporal atribuible a las causas primera y segunda más arriba mencionadas, desempleo creado en ramas específicas de la industria por variaciones en el consumo o decadencia de algunas fabricaciones y desempleo por las fluctuaciones comerciales o crisis temporales. Este tipo de desempleo, dado su condición ocasional y la cobertura de un seguro para paliar o anular sus efectos temporales, no tiene por qué ser una causa del debilitamiento del carácter de los trabajadores. ¿Qué hay, desde el punto de vista del trabajo, más allá del empleo y el desempleo? En materia laboral, según nuestro autor, realmente ya no hay nada. Ciertamente existe lo que, en términos de época, él mismo llama residuo, un conjunto de individuos que, por diversas razones, ni están en el empleo, ni están en el desempleo. Merece la pena que nos detengamos un momento en esta cuestión porque nos aporta algo interesante para la comprensión de la idea de empleo y desempleo de la época. En el residuo podemos incluir a aquellas gentes que por defectos físicos y mentales son completamente inempleables. En este caso, debemos reclamar su mantenimiento en instituciones públicas, o subvencionados en sus domicilios, según el criterio tradicional de la beneficencia. No es el núcleo duro del residuo.
Componen aquellos que, disponiendo de sus capacidades laborales en suficiente medida, Beveridge utiliza la tradicional expresión de la ley de pobres. Hablevo diet, ni forman parte del mundo industrial, ni desean hacerlo. La cuestión no tiene que ver con un problema que pueda relacionarse con la escasez de la demanda de trabajo, ni con desajustes entre el crecimiento de la población y la actividad industrial o económica en general. En una economía bien organizada, lo primero no es un problema capaz de explicar este fenómeno y, respecto a lo segundo, Beveridge es un decidido antimalthusiano, pues niega que la ley de la población tenga alguna aplicación en las economías desarrolladas. El residuo está referido a la realidad correosa de un colectivo definido por su condición ociosa permanente. Algo así como el recuelo último de la realidad laboral que termina por decantar un pozo irreductible de individuos útiles, intrínsecamente inutilizados e inutilizables. Mediante esta categoría, Beveridge agota las posibilidades de clasificación de los efectivos laborales de un país, señalando la existencia de una realidad última y reducida, de gentes absolutamente inempleables y, por lo tanto, fuera del problema del desempleo. Merece la pena citar por extenso sus palabras. Hay, sin duda, un número de hombres quienes, aunque aparentemente válidos, no forman parte del mundo industrial y no desean hacerlo. Componen el volumen de los ociosos de un país, pero en un sentido estricto difícilmente de los desempleados. No pueden ser apropiadamente descritos como hombres fuera del trabajo porque nunca están en el trabajo. Son parásitos sociales generalmente representados por el criminal y el vagabundo, así como algunos sufren por cuerpos deformes y otros por deformes intelectos. Estos sufren una deformación del juicio, una estimación anormal de los valores que les hace preferir, en contraste con la inmensa mayoría de sus compañeros, las penalidades de ser un criminal o un vagabundo a las penalidades de ser un trabajador. 26. Estamos en el terreno de la absoluta marginalidad respecto a la sociedad del empleo, una marginalidad considerada, en la época, en términos que tienen poco que ver con lo que hoy definiríamos como exclusión, aunque pudieran referirse a situaciones con alguna semejanza. En este terreno, no hay lugar para las políticas sociales de empleo, pues no estamos en el empleo, sino para una revitalización de las políticas represivas y disuasorias propias del espíritu de la Ley de Pobres de 1834. Por ejemplo, mediante la reclusión de estos individuos en colonias penales de trabajo y la pérdida de sus derechos civiles. Una dura medicina para aquellos que rechazaban completamente el trabajo y se situaban más allá de las posibilidades de restauración. Y esta no era una propuesta que encontremos solamente en gentes de perfil liberal. No, es muy distinto lo que pensaban al respecto gentes de tradición socialista como Sidney y Beatrice Webb, o lo que se hará una década después en la patria del comunismo. Posteriormente, Beveridge rechazaría esta posición radical para tratar el residuo, pero nunca abandonará el principio de que, para preservar la moral cívica, los malintencionados y fraudulentos deben ser tratados mediante una mezcla de voluntariado amistoso y procedimientos disciplinarios puestos a punto por el Estado. Residuo, subempleo y empleo son, todas ellas, categorías con las cuales se conforma una nueva idea del trabajo propia del siglo XX. Todas ellas apuntan a una nueva realidad, la de la sociedad del empleo, entendiendo por un trabajo permanente, regular y estable en las condiciones de un régimen salarial perfecto. El residuo es la cruda realidad de los que están completamente al margen de la sociedad del empleo. Un problema que se evalúa a la baja y para el que se esgrime la dura receta de la represión. El subempleo es la forma de referencia del desempleo en la sociedad industrial madura. Lo que toca es desarrollar políticas de empleo que desactiven toda su entidad de trabajo inestable, ocasional, irregular, por ejemplo, mediante un sistema nacional de bolsas de trabajo obligatorias. Por último, el empleo es la única realidad verdadera de la sociedad del trabajo. Todo trabajo debe ser empleo si el trabajo tiene que cumplir los múltiples cometidos, económicos, sociales y personales que se esperan de él. Empleo y bienestar. En diciembre de 1942, con el título de Informe sobre el Seguro Social y Servicios Afines, Social Insurance and Allied Services, se publicaron los resultados de la comisión que, bajo la dirección de Beveridge, había creado el gobierno británico para poner en marcha un ambicioso programa de reforma y reconstrucción social para el periodo de posguerra. El texto final, que apareció firmado exclusivamente por nuestro autor, pasó a ser uno de los documentos de referencia para la implantación, después de 1945, de las políticas sociales del estado de bienestar que tanta importancia y extensión alcanzarán en Europa, y algunos países extraeuropeos, en la segunda mitad del siglo XX. Entre el Beveridge de 1909 y 1930, al que hemos dedicado atención como teórico y experto en materia de empleo y desempleo, y el Beveridge de la década de los 40 hay notables diferencias. Pueden caracterizarse como las que separan a un reformador social liberal que mantiene una importante fidelidad con las políticas de laissez-faire.
y los análisis económicos neoclásicos y un liberal social que fue modificando la formulación pura de este tipo de presupuestos y fue afectado, de manera contundente, por el nuevo espíritu económico, social y político que creó la guerra, y la entera movilización material, social y moral con la que la sociedad británica tuvo que hacerle frente. El Beveridge de la década de los 40 considera que el desempleo puede ser abolido en el contexto del sistema político vigente, sin menoscabar el modelo de democracia liberal, y que el seguro social debe ser aplicado uniformemente a toda la comunidad nacional. Que las rentas del Estado deberían garantizar un ingreso de subsistencia orientado no solo a la subsistencia física del beneficiario, sino a la satisfacción de las expectativas corrientes de las necesidades humanas. A esto se une el énfasis puesto en que el seguro social debe ser un instrumento de redistribución de riqueza, una recolocación de recursos desde el ciudadano soltero a las familias con hijos y desde los más ricos a los más pobres. Otro cambio importante, que contrasta con sus actitudes liberales de la década de los 30, es una visión de la nueva seguridad social no como un sistema aislado de aseguramiento, sino como parte de un ambicioso programa de planificación social que debería extenderse a campos tan diversos como la salud, la educación, el empleo, la vivienda y el transporte. La cuestión del empleo tiene su lugar en el informe de 1942. Es un asunto de importancia central en el plan de la nueva seguridad social, pero no encuentra un desarrollo pormenorizado en este texto porque se centra, de manera singular, en las condiciones de la nueva seguridad social como importante modificación del sistema de seguros sociales existente desde principios de siglo para convertirlo en un arma fundamental de la lucha contra la pobreza. La erradicación de la pobreza, Beveridge utiliza el término indigencia, es vista por el autor, a la altura de la década de los 40, como un objetivo alcanzable en su país, y tal erradicación requiere, en primer lugar, la mejora del seguro estatal, es decir, provisión contra la interrupción y pérdida de la capacidad de obtener ingresos. 27. Posteriormente, en 1944, Beveridge publicará un segundo informe titulado Pleno empleo en una sociedad libre. Full Employment in a Free Society, en el que la cuestión del empleo se aborda de una manera harto pormenorizada. La obra madura de Beveridge en materia de política social se completará, en 1948, con un tercer informe sobre acción voluntaria, Voluntary Action, en el que defenderá que el papel fundamental y determinante del Estado en materia de bienestar se tiene que complementar con un importante sector voluntario que mantenga en la sociedad del bienestar el imprescindible espíritu de ayuda mutua desarrollado por ciudadanos ordinarios, inspirados por su conciencia social. Es la moderna versión de aquella filantropía tradicional que debe ponerse al día en sus fundamentos y expresión, pero nunca desparecer bajo la poderosa presión de un Estado social extenso que, por otra parte, el mismo Beveridge defendía en sus amplísimas capacidades de intervención. El plan de la seguridad social del informe de 1942 tiene, según su autor, 3 supuestos necesarios para realizarse. Se repasan brevemente en el texto, pero no forman parte del cuerpo central del informe. Se trata de las asignaciones infantiles, un tipo de prestaciones que Beveridge entiende muy importante para equilibrar los riesgos de empobrecimiento que supone para las familias la crianza de los hijos y su efecto sobre los ingresos, los servicios de salud públicos, es decir, la puesta en marcha de un Servicio Nacional Integral de Salud y Rehabilitación, de carácter universal, que proporciona un vasto número de prestaciones y, finalmente, el mantenimiento del empleo. En el informe de 1942, Beveridge ofrece las razones que justifican que un seguro social satisfactorio asuma el mantenimiento del empleo y la prevención del desempleo masivo, la estrecha relación que tiene que haber entre la implantación de la seguridad social, tal y como el informe la propone, y el mantenimiento de una situación de pleno empleo. Algunas razones se refieren a cuestiones de detalle del seguro social, en particular del seguro de desempleo. El pago de prestaciones incondicionales, sin una investigación del beneficiario, como un derecho en la situación de desempleo es una provisión satisfactoria solo para periodos cortos de desempleo, y, además, añade Beveridge, la ociosidad completa, aunque se cuente con un ingreso, el ingreso del seguro, desmoraliza. Pasado un tiempo breve, lo deseable y esperable es que desaparezca la condición de desempleo, pero, en cualquier caso, después de un periodo más o menos corto, la prestación del seguro debe condicionarse a la asistencia a un centro que proporcione colocación o a la realización de algún tipo de formación de aprendizaje. Este tipo de medidas serán imposibles de aplicar en situaciones de desempleo masivo. 28. La segunda razón también se refiere a la gestión del seguro de desempleo. La única prueba satisfactoria del desempleo es un ofrecimiento efectivo de trabajo, pues es la mejor manera de certificar la condición de desempleo y de activar la prestación. De nuevo, esta importante condición falla en condiciones de desempleo masivo. La tercera razón tiene que ver con el correcto funcionamiento del conjunto del sistema del seguro social. Las personas enfermas, accidentadas o con incapacidades parciales siempre tenderán a limitar a sus términos justos los periodos de incapacidad y dependencia del seguro si el estado del mercado de trabajo es de pleno empleo.
En tiempos de desempleo masivo, los que reciben indemnizaciones del seguro no sienten urgencia para encontrarse bien y alargan la dependencia del seguro. La cuarta razón ya no se refiere a detalles del seguro social. Es considerada la más importante por Beveridge y se refiere a una cuestión de principio. La seguridad en el ingreso es lo que podemos exigir a la seguridad social: pensiones de vejez, de viudedad, de orfandad, subsidios por accidente de trabajo, incapacidad laboral devenida, desempleo, etc. Pero ponerla como la única base para la reconstrucción no parece que sea lo más conveniente. El Estado tiene que poner sus poderes, hasta el límite que fuera preciso, para el logro del pleno empleo. Solo la condición de empleado es consistente con la felicidad humana. El seguro no puede, en ningún caso, hacer que una sociedad afloje en la provisión del empleo, pues se derivarían de ello importantes consecuencias negativas para esa sociedad que van más allá de la mera consecución de una subsistencia digna. La quinta y última razón tiene que ver con la posibilidad de hacer frente al coste de la seguridad social. El desempleo, tanto debido al incremento de los gastos en prestaciones como a la reducción de ingresos para afrontarlos, es la peor forma de despilfarro y, por lo tanto, exige políticas activas de pleno empleo. 29. Las tres primeras razones y la última pasarán al acervo de la consideración de la estrecha relación que existe entre bienestar y pleno empleo. El seguro social solo funciona bien cuando se ocupa de las situaciones reales y limitadas de desaparición de los ingresos y no propicia una dependencia de las prestaciones del seguro que lesione, en mayor o menor grado, la capacidad de empleo del beneficiario considerada como la manera normal de obtener el ingreso. Además, el desempleo masivo es siempre una amenaza para la salud financiera y las prestaciones de la seguridad social y los servicios afines. La cuarta, resaltada con especial importancia por Beveridge, recuerda que las políticas sociales de bienestar, en lo que tienen de restauración del ingreso o contribución a que esto sea así, erradicación de la pobreza, no pueden ser un objetivo social absoluto. Solo la condición de empleado es compatible con la felicidad humana y fuera del empleo el ser humano sufre necesariamente un profundo deterioro que elimina cualquier capacidad de felicidad. Debemos subrayar que nuestro autor utiliza, con alguna frecuencia, el término ocio para referirse al desempleo. Tenemos que verlo como una especie de señal para detectar la realidad velada del trabajo que subsiste en su pensamiento, más allá del empleo. Beveridge está insistiendo en que el pleno empleo es necesario por sí mismo y no solo como un supuesto del plan de seguridad social. Es una advertencia sobre lo desviado de una consideración instrumental del trabajo que propiciase una ocultación de su valoración como actividad humana imprescindible para el desarrollo de la personalidad en sus dimensiones individuales y sociales. Una señal, un tanto indefinida y poco desarrollada por Beveridge antes y después de 1942, del hecho de que detrás del empleo y sus virtualidades instrumentales debe haber, trabajo humano. Volveremos más adelante sobre esta importante cuestión. En lo que Beveridge consideró como una continuación del informe de 1942, nuestro autor vuelve, ahora detenidamente, sobre el pleno empleo. En pleno empleo en una sociedad libre, el informe de 1944 analiza lo que debe entenderse por pleno empleo, la naturaleza de las políticas de pleno empleo, y en qué condiciones es posible que este tipo de políticas sean compatibles con los principios de la democracia liberal, además de detenerse en toda una serie de cuestiones colaterales. 30. El meollo del texto es la abolición del desempleo, que él cree posible, y la resolución de un problema fundamental con el que Beveridge había lidiado desde la década de los 30, hasta qué punto las libertades liberales eran compatibles con una planificación social de tintes colectivistas, el tipo de planificación estatal que exigía la abolición del desempleo. El problema, ahora crucial, del pleno empleo estaba ausente del pensamiento de Beveridge tal y como se expresaba en las versiones de 1909 y 1930 de desempleo, un problema de la industria. ¿De dónde le viene la idea del pleno empleo y su posibilidad efectiva de realización? ¿Cómo ha llegado a abandonar su anterior creencia de que el desempleo fuera de las reservas de trabajo, era básicamente una cuestión dependiente de la rigidez de los salarios, es decir, de un desajuste temporal entre salarios altos y productividad o de dificultades económicas motivadas por una disminución general de la demanda? 31. En la década de los 40, Beveridge estaba mucho más dispuesto de lo que estuvo nunca antes a aceptar una verdadera reconstrucción del sistema económico, un cambio de actitud en el que la guerra, el espíritu de solidaridad social que desató en la sociedad británica y las políticas económicas y sociales de guerra habían desempeñado un papel muy importante. Por otra parte, Beveridge venía interesándose por las ideas en torno al mantenimiento del empleo de escritores socialistas como el matrimonio Webb y G. de H. Cole. Cole ya había avanzado, en las décadas de 1920 y 1930, que el desempleo podía erradicarse si el gobierno mantenía en tiempos de paz el mismo control sobre la producción que en tiempos de guerra. Los Webb habían hecho años atrás propuestas para la reducción del desempleo mediante la utilización del gasto público en tiempos de depresión. Ciertamente, todos ellos consideraban que tales políticas no eran posibles en una economía capitalista. Beveridge quedó impresionado por la descripción que los Webb hacían en su libro.
Soviet Communism, 1931, sobre la desaparición del desempleo en Rusia mediante la producción planificada para el consumo comunitario. Lo que le repugnaba del logro soviético era el grado de coerción política que la planificación ejecutiva y completa de la economía traía consigo. En la época de los informes, Beveridge asumía, sin género de dudas, que alguna forma de planificación económica estatal no era ya una opción deseable, sino una necesidad ineludible. El asunto crítico era la compatibilidad de tal planificación con el sistema político de la democracia liberal. En esta importante cuestión fue, de nuevo, la experiencia de la guerra en Gran Bretaña el argumento práctico que avalaba el hecho de que tal compatibilidad era efectivamente posible. El programa de mantenimiento del pleno empleo podía formar parte de una economía mixta con inversión estatal en ciertas industrias socializadas, principalmente transporte y energía, gasto estatal en un vasto rango de bienes y servicios, no mercantilizados, carreteras, hospitales, escuelas, defensa, subsidios estatales para vivienda, servicios médicos, alimentos y combustibles, y regulación estatal de la inversión privada mediante las tasas de interés, la política fiscal y la redistribución del ingreso. 32. José Harris insiste en que la preocupación de Beveridge por el pleno empleo no tiene unas raíces keynesianas, como acabamos de ver. Será en el informe de 1944 cuando aparece, por primera vez, su interés por el keynesianismo, tanto por los análisis de Keynes del pleno empleo, como por ver en sus propuestas una ruta hacia el intervencionismo económico compatible con las libertades liberales básicas y, por lo tanto, como un antídoto que preserva de una socialización general de la economía como exigencia del pleno empleo. 33. El interés de William Beveridge por el empleo se alarga en el tiempo. Cubre casi toda una vida. Desde la necesidad de forjar un nuevo término para nombrar una nueva realidad laboral, hasta la renovada vitalidad que el empleo cobra con las políticas sociales de última hora. Nuestro autor, como hemos visto, cambia en aspectos importantes su idea del empleo en estos 40 años largos. De la reducción del desempleo de la reserva de trabajo y la solución de las bolsas de trabajo, a una idea menos simple y más acuciante del empleo en los tiempos del paro inclemente de los años de entreguerras. En estos años, ante el espectáculo de un desempleo desatado, piensa en la necesidad y las posibilidades del pleno empleo y se abre a la necesidad de algún tipo de planificación económica estatal como la única manera de lograrlo. Finalmente será la experiencia única de la guerra, un conflicto que obliga a la entera movilización de los recursos materiales y humanos de la nación y crea una poderosa corriente solidaria que atraviesa todo el cuerpo social, la que concitará en él la confianza en la posibilidad real de un mundo reconstruido de posguerra, en el que el pleno empleo en una sociedad libre sea una realidad posible y necesaria. Hay algo, sin embargo, que está siempre presente en la idea que Beveridge tiene del empleo. Desde el principio hasta el final. Más allá de la necesidad de atajar el fenómeno del desempleo acabando con las reservas de trabajo, de hacer de los desempleados temporales verdaderos empleados por la activación automática del seguro de desempleo, de creer que las políticas de intervención y planificación económica podrían crear pleno empleo permanente, salvando ciertos ajustes friccionales, está una preocupación básica y tradicional por el trabajo que subsiste en el empleo. Al lector actual de Beveridge puede escapársele esto en la medida en que sus ojos, adaptados a las singulares luces del presente, solo vean lo que en sus textos ciertamente hay de importancia del empleo para las políticas de bienestar. Una visión muy determinada por lo que realmente son hoy las políticas de empleo de los estados de bienestar, la manera como se difunden por los medios de comunicación y la progresiva pérdida de una noción compleja del trabajo entre la ciudadanía. Beveridge nunca pierde de vista la vieja idea de la estrecha vinculación entre trabajo y carácter, la visión de la íntima relación entre el trabajo y el necesario desarrollo de las cualidades psíquicas y morales de los individuos que trabajan. Puede que esta parte de la idea del trabajo de nuestro autor no alcance en él un desarrollo explícito y detenido, especialmente en los informes de la década de los 40. En 1909 y 1930, en las dos versiones de Unemployment, deja claro que el imaginario tradicional, tan victoriano, que vinculaba desocupación exclusivamente con carácter y convertía la desocupación en un problema básicamente subjetivo, ha sido corregido y superado. La nueva idea de empleo y de paro supone asumir la existencia de factores autónomos y objetivos del desempleo y que, por lo tanto, este tipo de factores, de tipo estructural, pueden efectivamente descomponer o debilitar el carácter del trabajador. Este nuevo argumento viene a establecer que el desarrollo y consolidación del carácter de los trabajadores necesita, en algunos casos, políticas activas de empleo para poder realizarse. Recordemos un texto ya citado, la manera más práctica para mejorar el carácter humano reside en eliminar las condiciones industriales o sociales que inducen o favorecen los vicios de la ociosidad, la dejadez y la irresponsabilidad. Beveridge siempre tuvo en alta estima las cualidades morales de la clase obrera británica, en la que vio a lo largo de toda su vida una clase con un patrimonio de virtudes que podían ser el mejor y necesario fundamento psíquico y moral para las políticas avanzadas de bienestar.
para que este tipo de ambiciosas políticas pudiesen contar con el fundamento de toda una panoplia de valores internalizados que repercutían en los ámbitos de la voluntad individual y de la ética social. Estos valores no estaban solo referidos al trabajo, pero eran ciertamente valores propios de una clase trabajadora que, como tal clase, tenía un tradicional y arraigado sentido de la sociabilidad y solidaridad, de las relaciones familiares, de la previsión y el mutualismo, del asociacionismo, de sus derechos y también de sus deberes. 34. En el informe de 1942, Beveridge avisa, y lo hace de manera destacada, de que la seguridad social y otras políticas sociales afines no pueden ser la única base de una avanzada política de reconstrucción nacional, pues esta pasa indefectiblemente por el trabajo. Solo la condición de trabajador es coherente con la felicidad humana, cualquiera sea el tipo de políticas sociales que puedan abolir la pobreza y asegurar a los ciudadanos un ingreso digno. El pleno empleo es una condición necesaria de las políticas de bienestar tal y como las propone el informe, pero sería una torpeza reducir el trabajo al empleo que tales políticas necesitan. Beveridge nos deja una señal de sus preocupaciones y de su pensamiento en materia social cuando al nombrar los 5 gigantes que se oponen a la reconstrucción social emplea términos que nos pueden parecer anticuados, pero que encierran en sí mismos una clave interpretativa: indigencia, enfermedad, ignorancia, miseria y ociosidad. 35. Nosotros preferiríamos oír pobreza, enfermedad, educación deficiente, exclusión y desempleo. Debemos resaltar el término ociosidad y su espeso significado en una tradición intelectual y moral europea que se mide por siglos. Decir ociosidad lleva al problema del trabajo bastante más allá de lo que puede hacerlo el problema del empleo y dice algo importante sobre la mentalidad de nuestro autor y sobre sus preocupaciones como adalid del bienestar social. El desempleo masivo no es solo un grave problema para la gestión eficiente y la financiación de las políticas de bienestar, es también una amenaza para la constitución psíquica y moral de tipo de ciudadanía que requieren tales políticas. Beveridge mantuvo a lo largo de toda su trayectoria política e intelectual un espíritu liberal, por mucho que se abriera, y ciertamente lo hizo, a la planificación económica y las políticas sociales realmente avanzadas. Es este espíritu el que alienta en su llamada de atención sobre la posibilidad de que el empleo acabe apoderándose completamente del trabajo. Nicholas Timmins afirma, y creo que es pertinente recordarlo, que como mejor se lee la obra que más fama dio a Beveridge, es como un documento liberal, un intento de tender un puente entre el deseo de seguridad y de acabar con la pobreza en una orilla, y el estímulo para que las personas sean independientes en la otra. 36. Podemos acabar con algunas preguntas. ¿Se ha perdido en buena parte el problema del trabajo cuando nos planteamos hoy día el problema del empleo? ¿Ha desaparecido la precaución que todavía oraba en Beveridge cuando nos advertía que detrás del empleo siempre tiene que estar el trabajo? ¿En qué medida las políticas del estado de bienestar han contribuido a hacer del empleo el lenguaje exclusivo del trabajo? ¿Es esto una pérdida que no deberíamos permitirnos? 37. No pretendemos negar toda otra serie de factores que, en las economías y sociedades de posguerra, han contribuido a situar el empleo por encima del trabajo y aún a fijar nuestra atención en el empleo obviando las complejas y densas entretelas que caracterizan la noción de trabajo. Parece, sin embargo, que este tipo de reconversión es especialmente significativo cuando lo situamos en el marco de las políticas de bienestar, aunque solo sea porque tales políticas necesitarían para su equilibrado sostenimiento un tipo especialmente consistente de ciudadanos, no solo desde el punto de vista político, sino también moral, por la difícil combinación que parecen exigir, para su correcto funcionamiento y para no corromper a los sujetos a los que benefician, de un fuerte sentido tanto de los deberes como de los derechos. 1. Winch, 1969. p. 52. 2. Bajo condiciones ordinarias de la industria, la producción y el consumo se mueven juntos, no hay consumo a no ser aquel cuyo curso ha sido preparado por una producción apropiada. Toda la producción es seguida por el consumo para el cual ha sido proyectada. Puede existir algún mal cálculo en ramas particulares de la producción, y un colapso del crédito comercial puede llenar casi todos los almacenes durante un tiempo con bienes no vendidos. Pero tales condiciones son excepcionales. Marsal, Principios de Economía, p. 524. Con este tipo de planteamientos, Marsal salía al paso de críticos como J. A. Hobbes and the Physiology of Industry de 1889, que se negaban, rompiendo con la ortodoxia económica del momento, a aceptar la imposibilidad general de las crisis de sobreproducción y, a partir de aquí, entraban en la sensible cuestión del mecanismo mediante el cual se distribuía la renta en la sociedad capitalista. 3. J. Harris, 1977, p. 112, refiriéndose al modelo de beneficencia establecido en Inglaterra en 1834, afirma, era un principio básico de la Ley de Pobres de 1834 que el desempleo real entre los trabajadores válidos, realmente no existía. 4. Estas cuestiones se analizan de manera pormenorizada en Díez Rodríguez y Alina Miralles, 2008.
5 es el caso ejemplar del sistema de beneficencia que surgió en Inglaterra mediante la nueva Ley de Pobres de 1834, CFR Crowder, 1983. 6 para Gerard Noiriel, la importancia de la polivalencia de las ocupaciones obreras dificultaría la posibilidad de formación de un proletariado industrial en la Francia del siglo XIX. Piénsese lo que se piense de la oportunidad de plantear la cuestión social en los términos de una clase proletaria, es significativo que este importante historiador social encuentre una dificultad para la formación de la misma precisamente en la sistemática ocupación polimorfa de los activos, Noiriel, 1986. 7. Hay que destacar, como un importante factor de la irregularidad de la ocupación a lo largo de años, el carácter estacional de la producción en numerosas industrias, con una sucesión de periodos punta y tiempos de baja o muy baja actividad. Es el caso de industrias del lujo, del vestido, de la alimentación, de la construcción o los servicios portuarios, etc. Las crisis industriales amplifican el fenómeno sin modificar las fluctuaciones estacionales. Topalov, 1994. 8. No es raro que el obrero de oficio ofrezca su cualificación de ciudad en ciudad. Es el tramping system británico, el trimar francés o el traveling americano. Por su parte, las formas decimonónicas del paternalismo industrial son, en parte importante, estrategias de los patronos para hacer frente a la movilidad cuando el tipo específico de sus producciones requería una fijación de la mano de obra de oficio. Eric Hobsbawm mantiene que, en Inglaterra, a partir de 1850 es cuando comienza a disminuir el número de trabajadores de oficio que se mueven territorialmente. Hobsbawm, 1964, pp 34 a 63. 9. La estabilización de las poblaciones obreras de Londres comienza a producirse a partir de 1870, según H.J. Joss, 1967. Michelle Perú, 1974, mantiene que este fenómeno se produce en Francia a partir de la década de los 70 del siglo XIX. 10. C.F.R. Joyce, 1988 y 1990. 11. William Sewall señala que la distinción entre patrones y obreros no tenía una gran importancia a los ojos de los contemporáneos en una ciudad como Marsella a mitad del siglo XIX. Un responsable del censo inglés constata, todavía en 1886, que es imposible obtener de los obreros una declaración fiable que permita determinar si son masters o men, makers o sellers. Topalov, 1994, p. 48. 12. Harris, 1997, pp. 44 y ss. De Octavia Hill, Toynbee Hall toma el deseo de elevar la vida de los pobres, de Matthew Arnold la fe en el poder civilizador de la cultura, de T. H. Green la doctrina del servicio personal, y del socialismo cristiano el énfasis en la reconciliación social. Toynbee Hall se fundó en 1884. Para cuando Beveridge llegó a la institución, la percepción del problema social de sus fundadores había evolucionado. 2 décadas de residencia en el barrio londinense de Whitechapel les había convencido de que las causas de la miseria no solo eran debidas a debilidades personales, sino también a causas económicas ajenas a la actitud de los pobres válidos. Cuando Beveridge llega a Toynbee Hall, los Barnett están abiertos a un nuevo espíritu en materia de reforma social en el cual lo científico debe alcanzar una relevancia equiparable a lo humano. Canon Barnett consideró que la obligación del joven William era captar e interpretar este nuevo espíritu y establecer las consecuencias que la nueva orientación planteaba al programa de reformas sociales. 13. Percy Oldham publicó, en 1905, The Unemployed, a National Question. Oldham exponía en la obra una serie de métodos para combatir el desempleo de los que Beveridge no tenía noticia. En particular, Oldham se interesaba por algunas experiencias continentales para subsidiar los seguros sociales, de iniciativa y gestión sindical, mediante fondos públicos y describía la Red Nacional de Bolsas de Trabajo establecida en Alemania para registrar y dar publicidad a las plazas laborales vacantes y poner en contacto a los potenciales empleadores con los desempleados. Harris, 1977, p. 116. 14. Beveridge, 1909 y 1930, p. 3. Utilizó la nueva edición que el propio Beveridge hizo de su texto en 1930. Reprodujo, sin cambios dignos de mención, el texto de la primera edición de 1909 y le añadió una segunda parte en la que pasaba revistas a las políticas sociales posteriores a 1909 y ponía al día diversos argumentos a partir de la experiencia de la Gran Guerra y, especialmente, de la crisis económica posterior. 15. Beveridge, Unemployment, 13. 16. En la segunda parte de Unemployment, la que añadió en 1930, Beveridge se muestra más explícito en esta cuestión. Escribe, ahora, impactado por la importante crisis del empleo en Gran Bretaña de la década de 1920. Beveridge acude, entonces a Pigot, para atribuir el desempleo a los salarios reales demasiado altos y a las dificultades que, para el necesario ajuste a la baja de los salarios monetarios, suponía la expansión de la negociación colectiva y el conocimiento,
por parte de los sindicatos, de que el seguro de desempleo estaba disponible para sus afiliados desempleados. Su argumento es ortodoxo: el desempleo mayor que encontramos en Gran Bretaña es lo que podríamos esperar como resultado de un alza normal de los salarios reales no acompañada por un alza equivalente de la productividad, o por un abaratamiento del capital. Beveridge. Unemployment, pp. 401 a 402. De hecho, a la altura de 1930, este tipo de análisis del desempleo cíclico mostraba debilidades importantes. En parte esto se debía a que nuestro autor estaba demasiado centrado en el paro friccional del tercer tipo, que enseguida abordaremos, y condicionado por la idea básicamente microeconómica del mismo. La conversión de Beveridge al keynesianismo, en la década de 1940, está relacionada con la explicación keynesiana de las crisis cíclicas y la posibilidad de diseñar políticas keynesianas de carácter anticíclico. 17. La aceptación de la ortodoxia marsallana por parte de Beveridge supone un rechazo frontal de posición alternativa y crítica de economistas contemporáneos de tendencia liberal radical, como Jacobson. Jacobson ve las crisis cíclicas del capitalismo industrial como un problema que tiene que ver con el comportamiento de la demanda. Las achaca, por lo tanto, al problema del subconsumo. El argumento de la tesis subconsumista exigía una revisión de la sensible cuestión del reparto social del ingreso, algo imprescindible, según su opinión, para la comprensión de las crisis económicas y, por lo tanto, del desempleo. Según esto, el desempleo exigía la puesta en marcha de políticas contracíclicas que actuaran directamente sobre el subconsumo para restablecer la actividad económica. 18. Veamos cómo plantea Beveridge el seguro de desempleo. El problema, afirma en 1924, no es garantizar una renta en todo momento a toda persona sin tener en cuenta su trabajo y servicios. Esta solución está próxima al comunismo. El problema es más limitado: dar seguridad a aquellos que dependen continuamente de las rentas del trabajo contra los riesgos mayores de la vida económica. Hacer que esa parte que dichas personas ganan con su trabajo tome la forma de previsión para ellos mismos y aquellos que dependen de ellos en el caso de que su trabajo sea interrumpido por causas que están fuera de su control. En esta idea del seguro social, se mantiene la libertad y las responsabilidades individuales y a la familia como unidad fundamental del Estado. Beveridge, 1924, p. 42. 19. Desde que conoció las bolsas de trabajo alemanas por la obra de Percy Oldham, Beveridge se interesó mucho por este recurso. Viajó a Alemania, en 1907, para conocerlas mejor y publicó numerosos artículos de prensa sobre ellas. En el Imperio Alemán había unas 4.000 bolsas de trabajo de diversos tipos que cubrían 1,25 millones de empleos vacantes anualmente. De ellas, las más importantes eran las bolsas de trabajo municipales y las bolsas voluntarias subsidiadas por los municipios. Eran casi universalmente aceptadas, tanto por empleados y sindicatos, como por empleadores. En numerosos casos eran administradas por un comité conjunto de patronos, trabajadores y funcionarios públicos. 20. Unemployment, p. 70. 21. El trabajo ocasional al desmoralizar a los hombres aumenta grandemente sus males. Los hombres que encuentran que su oportunidad de empleo no aumenta razonablemente por su buen comportamiento y no se elimina por el malo, se hacen naturalmente laxos. Trabajan mal. Hay un acuerdo general de que el empleo ocasional actúa como una trampa que atrapa a los desempleados y los convierte en inempleables. Ibidem, p. 108. 22. Ibid. p. 134. 23. Harris, 1977, pp. 117 a 118. 24. Unemployment, p. 138. 25. Ibid. pp. 138 y ss. 26. Ibid. p. 134. 27. Como se recogen los principios que guían el informe, la organización del seguro social debe ser tratada solo como una parte de una política general de progreso social. Esto es, como el instrumento necesario para la erradicación de la pobreza. Debemos entender esta política general de progreso social como la plasmación poliédrica de políticas de bienestar, de las cuales la seguridad social es una de ellas. Beveridge entiende que la nueva seguridad social es particularmente importante y urgente, pues el seguro social plenamente desarrollado puede suministrar una seguridad en los ingresos, es un ataque a la indigencia. De todas formas, la indigencia es solo uno de los 5 gigantes que se oponen al camino de la reconstrucción. Los otros son la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la ociosidad. Beveridge, 1989, p. 6. 28. La insistencia sobre la necesidad de un tiempo corto de desempleo y la precaución de la provisión temporal de empleo o la asistencia a cursos de aprendizaje tiene en Beveridge no solo una razón técnica para el buen funcionamiento del seguro. En el contexto general de su pensamiento podemos añadir a esta razón la precaución contra el desarrollo de una cultura de la dependencia y la necesidad de que los trabajadores no sean pasto de los males propiciados por una larga ociosidad, deterioro del carácter. 29. Para estas razones, acúdase al informe de 1942, pp. 274 a 275.
30 Pleno empleo no es la desaparición absoluta del desempleo, sino el mantenimiento de tasas bajas de desempleo, en torno a un 5% de los activos, y la corta duración del desempleo individual, un tiempo que no exceda al que puede ser cubierto por el seguro de desempleo, sin riesgo de desmoralización. Beveridge, 1944, pp 37 a 60. 31 Seguimos la interpretación que de este asunto nos proporciona José Harris, 1977, p. 430. 32 Harris, 1977, p. 436. 33 Beveridge tuvo durante un tiempo dudas respecto a las posibilidades del pleno empleo en una economía capitalista y, por eso mismo, encontramos en él formulaciones un tanto sorprendentes respecto a la posibilidad de ir hacia políticas socializantes mucho más contundentes. De acuerdo con la tesis adoptada en este informe, 1944, el pleno empleo se puede conseguir dejando la dirección de la industria en general en manos de la empresa privada, pero si, contrariamente a esta tesis, se demostrara por experiencia que la abolición de la propiedad privada de los medios de producción es necesaria para el pleno empleo, habría que llevar a cabo esta decisión, pleno empleo en una sociedad libre. 1944, p. 18. Entre 1942 y 1943, Beveridge se interesa por el keynesianismo y encuentra en él una teoría de la gestión de las economías nacionales que permitía desactivar las inquietudes que generaba una planificación económica más contundente. C.F.R. Williams, 1990. En cualquier caso, Beveridge siempre fue consciente de los riesgos que la planificación suponía para una sociedad libre y buscó la manera de conjurarlos. 34 En un sugerente artículo, José Harris sostiene que determinadas ideas centrales de las figuras clave del movimiento de social welfare de finales del siglo XIX y principios del XX hacían referencia a los valores, las prácticas sociales y las aspiraciones de la clase obrera británica organizada. Un conjunto de hábitos, prácticas y aspiraciones que los padres fundadores del estado de bienestar británico vieron como el modelo que podía ser adoptado y extendido a capas más extensas de la sociedad británica y, en última instancia, al conjunto de la sociedad. Esta es una idea común que la autora rastrea en Cine y Beatrice Webb, Ellen Bosanquet, Octavia Hill, William Braithwaite y William Beveridge. Harris, 1990. 35 Seguro Social y Servicios Afines, 1942, p. 6. En los documentos preparatorios y en el propio informe, Beveridge afirma que la seguridad social es, por sí misma, un objetivo absolutamente inadecuado. Solo es una parte de un programa más general. Se trata tan solo de uno de los elementos del ataque contra 5 gigantes del mal, contra la necesidad física de la que se ocupa directamente, contra la enfermedad que a menudo provoca esa necesidad y que lleva consigo muchos otros problemas, contra la ignorancia que ninguna democracia puede permitir entre sus ciudadanos, contra la miseria, y contra la ociosidad, que destruye la riqueza y corrompe a las personas. CIT por Timis. 2000, pp 40-41. 36 Timis, 2000, p. 32. 37 En este sentido, los modelos más avanzados de política social que cursan con lo que se ha dado en llamar flexiempleo, o mini-jobs, podrían ser, además de otras cosas, un síntoma de la rotunda primacía del empleo sobre el trabajo. Y del lugar central del empleo en las actuales discusiones sobre el presente y el futuro inmediato de nuestras políticas avanzadas de bienestar.